Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado es la oración. Pero en muchas personas, por no estar entendiendo realmente lo que es la oración, pues les cuesta realmente orar. Y a mí me pasaba eso hace mucho tiempo. Yo pensaba que la oración era como un esfuerzo, algo que había que hacer casi por obligación, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con lo que es realmente la oración. Entonces, por gracia de Dios pude entender que la oración es algo precioso, es un tiempo muy feliz donde simplemente nos concentramos en Dios. Hemos sido creados para concentrarnos en Dios. Entonces, pensar en Dios es orar, meditar en su palabra es orar, alabar a Dios. Podemos hacerlo con voz audible, podemos hacerlo andando, paseando, podemos hacerlo sentados, de rodillas, pero es una bendición concentrarnos en Dios. Es el tiempo de verdad más feliz, porque la oración es para disfrutar de Cristo que ya ha consumado todo, disfrutar de las bendiciones que ya tenemos en Jesucristo. La oración es el poder para mover el mundo. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, vemos como todos los siervos de Dios que Dios utilizó en cada época, una de sus características era que eran personas que disfrutaban de la verdadera oración. Por eso es muy importante en este día este mensaje que estamos compartiendo. La oración es una ciencia espiritual. Dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Entonces, es una ciencia espiritual la oración. Una ciencia, por ejemplo, son las matemáticas, ¿no? 2 más 2 son 4, ¿verdad? Es algo que todos sabemos. Pues de la misma manera, es algo muy científico. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo al Padre para que el reino de Dios se establezca, Dios nos da respuesta. Porque es una ciencia espiritual. Y la palabra de Dios, que es la verdad, nos está dando muchas promesas de la respuesta a la oración. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 21 al 22. Respondiendo Jesús les dijo, «De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Fíjense qué poder, ¿no? Si estamos creyendo de verdad en esa bendición de la oración, Dios nos puede dar grandes respuestas. También dice en Lucas 11:13, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?» Y es verdad, los que son padres, todos queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, pero somos imperfectos todos, ¿verdad? Pero cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, va a dar cosas buenas a nuestros hijos. Por eso la oración, Dios está deseando darnos esas verdaderas respuestas a la oración. También podemos ver en Lucas 18, del 7 al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es la parábola del juez injusto. Y ese juez hacía lo que quería, no hacía justicia, hacía lo que él pensaba. Pero esa mujer iba día tras día clamando por justicia a ese juez. Y ese juez, ya cansado de esta mujer, por no escucharla, decidió
hacer justicia para que ya lo dejara en paz. ¿Cuánto más nosotros, los escogidos, dice? Si vamos a Dios, que es un juez justo, a nuestro Padre Celestial que nos ama, ¿cuánto más no nos dará respuesta si Él está deseando bendecirnos? También podemos encontrar en Juan 14, 13 al 14. Ahí el Señor está hablando a los discípulos. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso el Señor está diciendo que estemos orando no en nuestros méritos, en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Jesucristo. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo como hijos de Dios que somos, Dios nos da respuesta. Podemos ver también en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muy importante. Si permanecéis en mí, dice el Señor. El Señor dice algo muy importante aquí. Si permanecéis en mí. Y más de 165 veces en el Nuevo Testamento Él está hablando de permanecer en Él. Ahí está la victoria. ¿Cómo? Permaneciendo en sus palabras, tomando la palabra, siguiendo la palabra. En ese momento dice que pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si yo estoy permaneciendo en el Señor, en su palabra, ya no son mis planes, no son mis deseos, es el plan y el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo. Y Él me dará gran respuesta. También podemos ver en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor nos escogió, y Él quiere que estemos disfrutando de esa bendición de la oración conforme a su plan y su voluntad, que ciertamente Él se compromete, nos promete en su palabra que va a dar respuesta. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la oración es una ciencia espiritual. Cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesucristo para que el reino de Dios se establezca, Dios da respuesta. Es algo como una ciencia, es algo totalmente que podemos ver en la palabra que Dios siempre está cumpliendo. Y al orar, ¿qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo obra. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo obra. Y vemos que los hermanos de la iglesia primitiva estaban reunidos, en Hechos 1:14, en el aposento alto de Marcos. Allí estaban 120, unánimes en oración. Y ellos estaban orando no conforme a sus propios deseos personales, sino conforme a la palabra, el pacto que Dios les había dado en Hechos 1:8, de que Dios iba a enviar el Espíritu Santo. Y allí estaban orando para recibir el Espíritu Santo. Y vemos cómo realmente tuvieron respuesta en Hechos 2, del 1 al 4, en el día de Pentecostés. 10 días aproximadamente después, Dios le dio esa respuesta. Él cumplió su palabra, su promesa, y recibieron el Espíritu Santo. Por eso cuando oramos, de verdad, el Espíritu Santo obra. No solo el Espíritu Santo, Dios envía a sus ángeles, como podemos ver en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cuando oramos en el nombre de Jesucristo para que el plan de Dios se cumpla, Dios envía a sus ángeles. Y también está obrando. ¿Cómo? Al orar, el Señor está quitando toda incredulidad. El mayor enemigo que tenemos es la incredulidad, que no estemos creyendo la palabra de Dios. Pero cuando oramos, quita la incredulidad. ¿Por qué? Porque Él guarda, como dice en Filipenses 4, 6 y 7, nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús.
Por eso tenemos que orar, como dice en Lucas 18, del 1 al 8, que es la parábola del juez injusto que hemos hablado antes, perseverando sin desmayar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene la respuesta. Por eso hay que estar orando. Él tiene un horario para cada cosa. Hay que orar continuamente, porque Él tiene la respuesta. No hay que caer en incredulidad, orando. Y ciertamente en su horario Dios dará la respuesta. Y al orar, ¿qué ocurre? Vemos que las obras de Satanás quedan quebrantadas, como dice en Mateo 12, 28 y 29. Satanás es destruido. Y también, cuando oramos, en su horario viene la respuesta. Él nos promete darnos la verdadera respuesta. Por eso nos dice en Santiago 1, del 5 al 8, dice algo muy importante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que oremos con fe, que no seamos como esas ondas del mar, ¿verdad? Las olas suben, bajan. No, que estemos tomando fuertemente la palabra, sabiendo que Dios promete dar respuesta a la oración, porque es una ciencia espiritual. Nosotros tenemos esa posición, somos hijos de Dios, oramos al Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, cuya obra es completa, suficiente y es todas las cosas. Y oramos para que su plan y voluntad, que es la evangelización del mundo, se esté cumpliendo. Ciertamente Dios nos da respuesta. Y vemos cómo George Muller era un hombre de fe, una persona que oraba. Él no se apoyaba en la gente, él no se apoyaba en otra cosa que en el Evangelio, y él era una persona de oración. En su época había un gran problema a nivel nacional. Estaba todo lleno de huérfanos, esos huérfanos abandonados que no tenían ninguna posibilidad de poder tener éxito. Iban directos a la destrucción y al fracaso. Pero Dios dio ese mandato celestial a George Muller, que levantara esos orfanatos para poder transmitir el Evangelio, que es la única respuesta para esos niños. Entonces, George Muller lo hizo todo por fe, a través de la oración. Nunca utilizó el humanismo, nunca pidió dinero personalmente a nadie, ni hizo campañas para recoger fondos. Solo le pedía al Padre Celestial, a nuestro Padre, de quien es el oro y la plata. Y él oraba en el nombre de Jesucristo porque sabía que ese era el propósito y el plan de Dios. Dios le dio respuesta, levantó orfanatos, no solo construidos a través de la fe, sino también mantenidos constantemente solo a través de las oraciones. Durante toda su vida, este hombre que apuntaba todas sus oraciones en una libreta y también apuntaba el día exacto donde Dios las respondía, dice que durante toda su vida fueron contestadas más de 50.000 oraciones. Y esa es la respuesta que Dios quiere que estemos experimentando en nuestras vidas. Muy bien, pero ¿cómo tenemos que orar? En primer lugar, tenemos que tener un tema específico, muy importante. Dice en Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso tenemos que estar orando con un tema importante. Y también en un tiempo específico. Vemos en Daniel 6, 10. En medio de una gran crisis, le habían tendido una trampa a Daniel, una trampa en la que durante un tiempo no podía adorar a otro Dios que no fuera el emperador, que por supuesto no es Dios.
entonces el que desobedeciera esa ley iba al foso de los leones. Pero cuando se enteró Daniel, él no intentó librarse humanamente de esa injusticia. Él dice la palabra como acostumbraba, es decir, que ya durante toda su vida estaba practicando, entró a su aposento y allí de rodillas empezó a orar, como hacía, dice, 3 veces al día. Por supuesto, Dios le dio gran respuesta, y aunque fue metido en el foso de los leones, Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Por eso él tenía ese tiempo específico, 3 veces al día. Vemos también en Hechos 3:1, como Pedro y Juan, dice que a la hora novena, la de la oración, se iban al templo a orar. Los judíos 3 veces al día oran. Y ellos ya tenían su tiempo marcado de oración. También es muy importante que tengamos ese lugar para orar. Vemos en Hechos 1:12. En el aposento alto de Marcos, allí estaban unánimes en oración. Tenían ese lugar y necesitamos un lugar también para poder estar disfrutando de la oración. Y también nos habla que tenemos que hacerlo unidos. Cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, Él dio ese modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y empieza Padre Nuestro, es decir, que el Señor está enseñando que oremos juntos, que estemos haciendo la oración juntos. Y también en Mateo 18, del 19 al 20, la palabra de Dios nos está diciendo: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces la oración juntos tiene gran poder. Es el deseo de Dios como iglesia, que estemos orando. Eso es algo muy poderoso espiritualmente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar teniendo la conclusión de que la oración es una ciencia espiritual. De verdad, ya tenemos esa posición tan importante, esas bendiciones tan grandes. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, para que su voluntad, que es que el reino de Dios se establezca, en ese momento Dios nos da respuesta. Esas son las promesas que vemos a través de la palabra y son las promesas que el Señor quiere que estemos disfrutando. Les bendigo que puedan restaurar cada día ese tiempo más feliz, el tiempo de concentrarse en Dios, el tiempo de orar, el tiempo de recibir la fuerza, el poder, la gracia, para poder restaurar nuestro estado espiritual y levantarnos como testigos. De esa manera, la gente que está a nuestro alrededor va a poder recibir esa salvación a través de nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por esa bendición que nos has dado de la oración, que podamos restaurar esa verdadera oración en nuestras vidas, que podamos cada día, Señor, tener ese tiempo tan feliz, disfrutando de que tú estás con nosotros, de que Cristo ya ha solucionado todo para nosotros, viendo cómo tú estás estableciendo tu reino a través de nuestras vidas y cómo se levantan esas obras de salvación a través de tu Espíritu Santo. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.